Hola, mi nombre es Génesis Lourdes Cedeño y estudio en la Universidad Técnica de Manabí. Hoy les voy a hablar un poco de lo que es el principio de Arquímedes. Para eso tengo aquí un recipiente lleno con agua y un objeto. Lo primero que voy a hacer es marcar el nivel que existe en el agua. Eso nos ayudará a ver la diferencia que hay antes y después de sumergir un objeto, como lo voy a hacer ahora. Bueno, ¿qué nos dice el principio de Arquímedes? Nos dice que el volumen sumergido del objeto, ya sea parcialmente o entero, va a ser igual a la cantidad del agua desplazada, como lo vemos en la siguiente imagen. El volumen sumergido del objeto es igual a la cantidad del agua desplazada. A continuación les voy a explicar un ejercicio que hable acerca del principio de Arquímedes. El siguiente ejercicio nos dice: un objeto tiene como base un rectángulo de 4 centímetros por 2 centímetros y de altura 10 centímetros. Pesa 600 gramos fuerza. Calcular A. El empuje que recibe cuando se sumerge en el agua. B. ¿Cuánto pesa el objeto sumergido? Y C. ¿Cuál sería su peso sumergido en gasolina? Lo primero que hice fue calcular los datos. Bueno, lo que hice fue encontrar el valor del volumen, que es 4 por 2 por 10, 4 por 2 la base, y el 10 la altura. Me dio un resultado de 80 centímetros cúbicos. Su peso, que es de 600 gramos fuerza, y la densidad del agua, que ya nos da, que dice que es de 1 gramo fuerza en 3 centímetros cúbicos, y la densidad de la gasolina, que es 0,7 gramos fuerza en 3 centímetros cúbicos. ¿Qué nos dice el primer literal? Nos pide encontrar el empuje que recibe cuando se sumerge en agua. Bueno, entonces el empuje es igual, como vamos a hacer con la densidad del agua, vamos a utilizar el valor del agua. Empuje igual densidad del agua por el volumen del objeto. En este caso sería el volumen sumergido. Ya, lo que vamos a hacer es reemplazar datos. El empuje es igual a 1 gramos fuerza sobre centímetro cúbico por el volumen que fue encontrado, que es de 80 centímetros cúbicos. Centímetros y centímetros cúbicos se eliminan. Entonces nos da un resultado que el empuje va a ser igual a 80 gramos fuerza. Y aquí tengo mi primer resultado del literal A. El segundo literal me dice: ¿cuánto pesa el objeto sumergido? Entonces vamos a la otra ecuación que nos dice: el empuje es igual al peso del objeto menos el peso sumergido. Para encontrar el valor del peso sumergido, lo que vamos a hacer es despejarlo. El peso sumergido es igual al peso menos el empuje. Reemplazamos datos. El peso del objeto tiene un valor de 600 gramos fuerza menos el empuje que fue encontrado, que es de 80 gramos fuerza. Y aquí tengo mi resultado. Procedemos a realizar la resta. 600 menos 80 nos da un valor de
520. Y aquí sí tengo mi resultado de mi segundo literal. Estoy viendo siendo el peso sumergido del objeto. El literal C nos dice, ¿cuál sería su peso sumergido en gasolina? Entonces, para poder realizar el literal C, vamos a trabajar con la densidad de la gasolina. Hacemos el mismo procedimiento cambiando los datos de la densidad. El empuje es igual a la densidad de la gasolina por el volumen sumergido. Entonces, reemplazamos datos. La densidad de la gasolina es igual a 0,7 gramos fuerza entre centímetros cúbicos por el volumen, que es 80 centímetros cúbicos. Eliminamos centímetros cúbicos con centímetros cúbicos y nos queda un valor de el empuje va a ser igual a 56 gramos fuerza. Ahora, como nos está pidiendo el peso sumergido, tenemos que hacer el segundo paso que hicimos con la densidad del agua. Entonces, la otra fórmula, el peso específico es igual al peso menos el peso sumergido. El peso sumergido es igual al peso menos el peso específico. Entonces reemplazamos los datos, 600 gramos fuerzas menos 80 menos 56, que es el segundo peso específico, gramos fuerza. Entonces este valor va a ser igual a 544 gramos fuerza. Observemos que el objeto, cuando es sumergido en gasolina, pesa más que cuando es sumergido en agua. Y eso se debe a la densidad de su peso específico. Muchas gracias.